Hola, en esta ocasión, bueno, soy el profesor Rafael Jiménez y en esta ocasión para la asignatura de Mercadotecnia Estratégica, con este material audiovisual estaremos revisando, o más bien continuando con la revisión del tema de ambiente de la mercadotecnia. Con esta segunda parte de de la revisión de subtemas, prácticamente estaríamos abordando todo lo referente al ambiente de la mercadotecnia. En esta ocasión abordaremos los subtemas del mercado de negocios, que veremos la diferencia con el mercado en general, digamos, o con el término mercado. ¿Cuál es la conducta del comprador? Pero esta vez del comprador de negocios. Si recuerdan, en el material pasado y en la sesión anterior mencionábamos cómo era la conducta, cuál es el proceso de la conducta del comprador, cuál es ese proceso que sigue para poder comprar o adquirir un bien o contratar un servicio. Mm, Tenemos también que revisar las variables controlables y las variables no controlables. Por supuesto, esto tiene que ver con lo interno, con lo externo, es decir, con el microambiente, con el macroambiente, que complementa precisamente lo dicho en el material anterior y, por supuesto, lo revisado en la clase pasada, en la sesión virtual pasada. De cualquier forma, ustedes saben que cualquier duda o pregunta que se vaya generando a partir de la revisión de estos materiales y de lo que estemos repasando y comentando en las sesiones, también, por supuesto, es importante para subsanar esas situaciones. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar con el subtema del mercado de negocios. ¿Qué es el mercado de negocios? Bueno, pues son todas las organizaciones, empresas, instituciones, entes, como lo quieran ver, que compran bienes y servicios para utilizarlos en la elaboración de otros productos y servicios, o con el propósito de revenderlos o rentarlos a otros con una utilidad. Es decir, aquí se tiene que pensar que cuando se va a elaborar, se va a realizar una estrategia de marketing, una campaña publicitaria para el mercado de negocios, es dirigida a una empresa, dirigida a una entidad, a una institución, para que eh, se pueda determinar la compra de ese bien o servicio. Porque esta institución, esta empresa, como lo dice la teoría, pues va a encargarse de elaborar otros productos, de ofrecer otros servicios o inclusive rentar o revender esos productos que se están ofertando, que se están dirigiendo en esa campaña de marketing hacia estas instituciones, empresas o entidades. ¿Cómo es el comportamiento del mercado de negocios? Bueno, en el mercado de negocios, los clientes de negocios incluyen menos compradores, pero son más grandes. Es decir, como les comento, aquí estamos hablando de una campaña publicitaria dirigida hacia grandes empresas, grandes negocios, grandes instituciones que van a adquirir una gran cantidad de producto, van a poder contratar un servicio a mayor medida que lo puede hacer un individuo en el mercado. Además, también los clientes de negocios están geográficamente concentrados. Una de las cosas de entender en una estrategia de marketing es el lugar en donde está precisamente esa entidad, esa organización a la cual se le va a dirigir esa campaña publicitaria para que pueda adquirir los bienes o servicios que se están realizando, que se están tratando de vender para ese objetivo, ese mercado de negocios. También los compradores de negocios por lo regular se enfrentan a decisiones de compra mucho más complejas, es decir,
En este caso, cuando hablamos de una entidad, de una empresa, una organización que va a adquirir un producto en grandes cantidades, ¿no? Tiene que eh, tomar decisiones en cuanto a la cantidad, cuál es el mínimo, el máximo de producto que puede adquirir, cuál es el precio, qué le ofrece la otra empresa competitiva en respecto al mismo bien, el mismo servicio, es decir, cómo está en relación a la competencia, cuál es el valor agregado que se le da en esa campaña de marketing para que el comprador pues pueda tomar esa decisión, ¿no? Entonces vean cómo es referente a estas decisiones más complejas que tienen que ver con la competencia, con el mínimo máximo de producto o bien que puede adquirir, cuánto capital tiene, en cuánto tiempo lo puede pagar, en cuánto tiempo lo entregan. Aquí podemos hablar de cualquier comprador, hablando de negocios, de cualquier empresa pública, privada, social. Por supuesto, en términos públicos, bueno, ahí está la variante de la licitación. Sin embargo, sí se puede hacer una campaña de marketing, se puede establecer una campaña de publicidad determinada hacia una empresa pública, por supuesto. Sin embargo, como comento, y ya más adelante veremos este tema de la licitación, para que sea un elemento de acercamiento al comprador en el caso de las entidades públicas. Ujú. Esa es la diferencia con los compradores de negocios privados. Ujú. El proceso de compras de negocios es mucho más formal, ¿no? Hay un contrato de por medio. ¿Qué pasa si se incumple con, con lo ya establecido? Es decir, yo me comprometo a entregar ciertos productos, ciertos bienes en esa campaña, en esa estrategia de marketing, ¿no? Y ya tienen que cumplir con lo estipulado en cuanto al tiempo, en cuanto al costo. Hay realmente una relación mucho más cercana en el sentido legal, porque, insisto, hay un contrato, es mucho más formal porque además, aunado con el tema de las decisiones que toman estos compradores de negocios, pues está la competencia presente en todo momento, que si no se logra concretar esta compra, esta venta, bueno, este proceso de compra-venta hacia esta entidad, pues obviamente los competidores pueden aprovechar la oportunidad, ¿no? Y además se quedará en desprestigio, pues el hecho de no cumplir con, pues, con lo estipulado. Por eso es mucho más formal. Se tiene que cuidar la imagen, se tiene que cuidar, respetar los acuerdos, los costos, los tiempos y obviamente eh, estipularlo todo por escrito, ¿no? Se puede hablar también de adelantos de dinero, de efectivo, las formas de pago, etcétera. Por eso hablamos de un proceso mucho más formal en ese sentido. ¿Cuál es la conducta del comprador de negocios? Es el proceso de toma de decisiones mediante el cual los compradores de negocios determinan la necesidad de los productos y servicios que adquiere e identifican, evalúan y eligen entre las marcas y los proveedores opcionales. Bueno, aquí en este caso, como se mencionaba en la diapositiva anterior, con estas decisiones complejas, con este proceso formal, con, eh, con estos elementos también de grandes cantidades, o sea, menos compradores, pero más cantidad en un momento dado de bien o de servicio que se va a contratar, que se va a adquirir. Ujú. Se tiene que, eh, se tiene que determinar que el comprador de negocios realmente va a tomar su tiempo, va a tomar un análisis, va a ser un análisis realmente amplio de lo que se le está ofertando y lo que realmente él adquiere, ¿no? Ahorita vamos a ver el comportamiento también
del comprador aquí en el proceso, que es muy similar al proceso de compra perdón, al proceso de compra, sí, del individuo en el mercado, ¿no? Pero tiene un poco más de elementos, es un poco más complejo y ahorita vamos a ver la diferencia. Sin embargo, se tiene que considerar entonces que estos compradores de negocios sí toman el tiempo necesario, sí hacen un análisis muy profundo, evalúan entre las diferentes empresas, marcas y proveedores que existen en el mercado, porque pues ya dijimos, influyen varios factores, ¿no? El capital, el costo, la calidad, el tiempo, etcétera. Y hablando precisamente lo que decíamos de la conducta del comprador, ¿cuál es ese proceso de compra de negocios? Bueno, primero es el reconocimiento del problema. Esto también es similar al proceso de compra del consumidor, ¿no? En el mercado. Se reconoce un problema, se reconoce una necesidad, qué es lo que requiere la empresa, la entidad o la institución para poder, como decíamos anteriormente, eh, qué necesita adquirir para elaborar sus productos o poder realizar los servicios que va a ofertar al mercado de negocios. Entonces, una vez que se identifica, que se reconoce el problema o la necesidad, se hace una descripción general de la necesidad, ¿sí? Aquí, por eso, en una estrategia de marketing es realmente tener en consideración toda esta descripción que hace el comprador de negocios, en cuánto tiempo lo requiere, cuáles son las cualidades que requiere, el tamaño, el costo. Específicamente, va a ser una descripción muy detallada, muy específica, que ya una vez que hacen esta descripción general, hacen una especificación del producto, ¿no? Describen la necesidad, es decir, yo necesito, por ejemplo, regresemos al tema de la pandemia, que es como lo más recurrente y que hemos utilizado mucho en nuestras asignaturas. Vamos a suponer que en una empresa, pues, vamos al tema del regreso a clases. En una escuela privada, pues se reconoce la necesidad, el problema que todos los trabajadores, profesores, administrativos, directivos em, y demás personal que requiere una escuela, pues regresan a las aulas, a sus puestos de trabajo, regresan a las escuelas. Entonces, el reconocimiento del problema es adquirir cubrebocas, digamos, ¿no? En términos sencillos. Entonces, el reconocimiento del problema, de la necesidad es, yo necesito una cierta cantidad de cubrebocas para satisfacer esta necesidad de mis trabajadores que cumplan con los requerimientos en su trabajo, ¿no? Y que no haya ningún inconveniente. ¿Cuál es la descripción general de la necesidad? Bueno, al momento de buscar al proveedor, se describirá y dirá, bueno, yo necesito, por ejemplo, necesito 100 cubrebocas de un cierto color, a lo mejor eh, quieren ponerlo con el color de la escuela, quieren ponerlo con doble capa o alguna descripción en general, ¿no? Yo estoy buscando estos cubrebocas de doble cobertura, de un cierto color, un cierto número cada mes o cada determinado tiempo. Esa es la descripción general. Después viene la especificación del producto, ¿no? Es decir, probablemente dirá, bueno, ahora las especificaciones generales. Necesito que ese cubreboca tenga eh, no sé, que sea de resorte o que sea de tela o que más allá del color también le pongan el logotipo de la escuela, ¿no? De ciertos tamaños, a lo mejor podrían solicitar algunos más pequeños por si se requiriera en una urgencia por algún alumno que no llegara a tener el cubreboca o le ocurriera algo, etcétera. Bueno, esa es la especificación del producto. ¿Sí?
El análisis del valor es qué me va a ofrecer el hecho de poder adquirir estos productos, ¿no? A la hora de poder hacer esta descripción general y esta especificación del producto a los proveedores, a la competencia, a las diferentes marcas, a las diferentes empresas o entidades que me van a vender esto. ¿Qué me ofreces como valor agregado al tema de eh, si te compro las mascarillas, ¿no? Entonces, en una campaña de marketing, en una campaña publicitaria, en una estrategia diseñada para vender este producto, por ejemplo, se podría pensar que, bueno, cada determinado número de cubrebocas, o si hace un contrato a largo plazo, a lo mejor para todo el ciclo escolar, pues el valor agregado es que se sumaría para el siguiente ciclo escolar un número determinado de caretas, por ejemplo, ¿no? O que no solamente sean de doble capa, sino que a su vez tienen alguna característica en particular o vienen acompañados de algún aditamento, no lo sé, ese es el valor agregado, ¿no? El tiempo de duración, probablemente decir, bueno, yo te ofrezco estos cubrebocas porque además el tiempo de vida de cada uno es mucho más amplio, no tienes que estar desechándolos, a tus empleados, a tus trabajadores, a tus profesores les va a tocar cambiarlo cada determinado tiempo y eso te va a reducir costos. Entonces, ese es el valor agregado. Ese es el análisis del valor que estará haciendo la escuela en este ejemplo que estamos poniendo para adquirir los cubrebocas, ¿no? Y obviamente hará la búsqueda del proveedor, ¿no? En las especificaciones que están comentando, ¿no? Van a, van a poner la demanda y buscarán a estos proveedores sobre lo que quieren en general y en específico, ¿no? Y sobre todo que alguno de ellos les ponga un valor agregado al, a lo que requieren, ¿no? Después hay una solicitud de propuesta, es decir, ya el proveedor hace una propuesta formal al comprador de negocios y le dice, mira, yo te ofrezco que si haces un contrato por todo el ciclo escolar, obviamente pensando que será muy viable y será factible y que tendrá utilidades y ganancias, que hagan un contrato de todo el ciclo escolar y decirle, mira, pues si haces el contrato, pues te voy a dar al siguiente, si renovamos, si te gusta el servicio, y el producto, pues renovamos el siguiente ciclo escolar y esta vez te agrego caretas por un costo menor o por un costo un poco más, te puedo agregar lentes de protección, no sé, guantes, gel, etcétera, no sé, alguna propuesta que pueda hacer, que se pueda hacer en ese sentido. Y obviamente ya el comprador de negocios analizará las propuestas que hagan todos los proveedores teniendo en cuenta, pues, obviamente la descripción general, la especificación del producto, el análisis del valor agregado, y una vez que elige al proveedor, pues se hace la especificación del pedido, ¿no? Entonces ya eh, se hace un contrato, se hace una revisión constante, se especifica muy bien cómo se va a hacer la entrega, el pedido, en cuánto tiempo, lo que decíamos, cuánto tiempo, el costo, el adelanto, en cuántos pagos, si realmente se firma por un contrato por ciertos meses, por todo el ciclo escolar, etcétera. Y posterior a eso, pues viene la revisión del desempeño, que esto también, si recuerdan, lo hace como proceso el individuo a la hora de adquirir algún bien o servicio, ¿no? Es decir, si está satisfecho con lo que adquirió, con lo que compró, si realmente el proveedor cumplió con las especificaciones que estaba buscando precisamente el comprador de negocios, si realmente se cumplieron lo estipulado en el contrato, si está satisfecho y si puede volver a hacer compras con ellos. Eso es básicamente el proceso de compra de negocios. Como ven, pues es un proceso mucho más complejo, por eso menciona acá que
las decisiones de compra son mucho más amplias, complejas y dependen de varios factores. Para entender también el mercado de negocios y entender este proceso de compra de negocios, en cuanto a los factores, a las variables que pueden intervenir para este proceso, este procedimiento, existen dos tipos de variables: las variables controlables y las variables no controlables. ¿Cuáles son las variables controlables? Bueno, son aquellas variables o factores que dependen de la empresa o de la entidad que realmente eh, pueden tener un seguimiento, puede controlar, vamos, por eso el nombre, controlables. Depende de ellos que estos factores, que estas variables no los afecten, por el contrario, que sean favorables, que jueguen a su favor a la hora de poder vender algo. ¿Cuáles son estas variables controlables? El capital, las materias primas. Bueno, el capital pues tiene que ver eh, con sus recursos económicos, con sus recursos financieros, qué tanto puede adquirir, cómo los puede adquirir, en cuánto tiempo. También tiene que ver con el recurso material, como decíamos, financiero, etcétera. Las materias primas, es decir, aquí sí puede controlar el hecho de qué necesito para fabricar el objeto o el bien que voy a vender, qué necesito para que mi servicio funcione adecuadamente, ¿no? Esa es la materia prima. Eso sí lo puede controlar porque esta empresa tendría que definir la cantidad de materia prima, qué tipo de materia prima necesita, con qué características, y esta variable pues depende totalmente de la empresa. Es controlable por ellos, por supuesto. Ellos saben cuánto adquirir, en cuánto tiempo adquirirla, qué características, etcétera, qué tipo de materiales. Otras son la producción de ventas, pues obviamente el tema de la producción, eh, cuánto fabrica, cómo lo vende, en cuánto tiempo se realiza el proceso de producción, cuánto se invierte, cuál es la ganancia. Todo eso pues tiene que ver con la producción de ventas, qué tantos recursos necesita para fabricar ese bien o poder ofertar el servicio. Ujú. También en virtud de sus recursos, por supuesto. Cuánto recurso humano necesita, cuántos recursos materiales necesita, qué cantidad de materia prima necesita, etcétera. Cómo lo va a distribuir, a qué precio lo va a dar, eso también en virtud de la ganancia que quiere adquirir y cuánto le cuesta fabricar ese objeto. Obviamente también la campaña de marketing o, o la campaña publicitaria también depende totalmente de la empresa, porque él va a controlar la forma en la que se va a dirigir ese marketing, cómo lo va a ofertar, qué le va a dar de valor agregado, si va específicamente, a qué tipo de cliente va, cómo va a cerrar el negocio, qué tanto le puede dejar un cliente o no, etcétera, ¿no? Si va dirigido a un cliente público, a un cliente privado, qué es más conveniente en ese sentido. Eh, qué plataformas podré utilizar, qué recursos puede ser para esta campaña de marketing, ¿no? Puede ser una campaña como está ahí en la imagen de redes sociales, a lo mejor en un mercado de negocios es mucho más fácil poder llegar en cuanto a recursos por el tema de la tecnología, que ahorita también lo vamos a abordar. Después tenemos las variables no controlables, que como su nombre lo dice, pues son estos factores o variables que realmente no dependen de la empresa, no dependen de ellos para que el bien se pueda producir o que puedan tener al alcance poder ofertar algún tipo de servicio que quieran. Ujú. ¿Cuáles son estos variables no controlables o factores no controlables? Están las fuerzas competitivas, las fuerzas económicas. En cuanto a las fuerzas competitivas, nos referimos, por supuesto, a
las empresas que compiten en el mismo ámbito. Eso no depende de ellos. Ellos no pueden determinar cómo se va a comportar la competencia, cuántos tipos de competencia tiene, qué tipo de competencia es, qué capacidad tiene de producción, ujú, qué recursos tiene, si tienen los mismos proveedores, compradores, si es una amenaza el producto que realiza o es un sustituto a lo que se está fabricando, a lo que se está produciendo. Esas fuerzas competitivas no son controlables, no dependen de la empresa, no se puede hacer nada en ese sentido. Después, la variable económica o el factor económico, ¿no? No se puede determinar qué es lo que va a ocurrir a nivel macroeconómico, eh, el tipo de cambio, por ejemplo, para la adquisición de una cierta cantidad de materia prima, si es que la van a pedir al extranjero, pues no puede controlar el tipo de cambio, que es cambiante, es volátil, ¿no? Una crisis económica, una pandemia, también hablando otra vez de este ejemplo, ¿no? Si hay escasez de materia prima, si hay producción mínima de de algún otro bien que requiere, el precio del mercado internacional, también tiene que ver con importaciones, exportaciones, ¿no? En el hecho de vender a nivel nacional o a nivel internacional, porque también si el producto se vende a nivel internacional y se tiene que exportar, cuánto va a costar eso, qué tipo de aranceles hay, impuestos, todos los factores económicos pues no dependen de la empresa, no los puede controlar. Después tenemos las variables legales y culturales. Aquí, bueno, pues en términos legales no se puede controlar qué tipo de leyes se pueden establecer en una zona geográfica, en un país, en una zona, ¿no? Eso ya depende, obviamente, de las instituciones de gobierno, instituciones del Estado, porque pues si hay cambios en cuanto a alguna legislación de fabricación de productos, de, por ejemplo, de ciertos requerimientos para obtener para obtener el permiso de poder fabricar ese producto, ¿no? O el servicio. Todo eso se tiene que ver también en las variables legales. Después, las variables culturales, pues también no se puede controlar en ese sentido, ¿no? Eh, no es que se llegue a un nuevo mercado y las empresas quieran adaptar el mercado a su producto al mercado, ¿no? Por el contrario, ellos tienen que adaptarse a las condiciones culturales del mercado, ¿no? Lo que decíamos del ejemplo de los refrescos en en la sesión pasada, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, si quiere vender un producto en, en México, un refresco con un sabor diferente, pues tiene que tomar en cuenta estas referencias culturales. Por ejemplo, el jarrito de tamarindo o o el vodka tamarindo, que también era un ejemplo que mencionábamos en, con anterioridad, no, muy probablemente no van a meter ese producto a otro mercado, como por ejemplo el chino o el europeo, porque pues ellos no están acostumbrados en términos culturales con estas tradiciones culinarias, con eh, con estos elementos culturales de la gastronomía de consumir tamarindo. Igual que el caso de Coca-Cola que les mencionaba, que eh, es muy poco el mercado realmente del sabor de cereza, por ejemplo, ¿no? O hay aquí un mercado relativamente nuevo que es el Dr. Pepper, que pues en realidad no he visto que sea muy consumido, pero en términos de cultura de consumo, en Estados Unidos pues es una bebida muy popular, ¿no? Inclusive se venden en eventos deportivos, etcétera, ¿no?
Todo esto tiene que ver con el tema cultural, la raza, la religión, la clase social. Todos esos factores no dependen de la empresa, por supuesto. También tenemos que existen los factores o las variables geográfica y tecnológica. También el tema geográfico pues no se puede controlar por parte de la empresa que va a vender, que va a tratar de que el cliente en este mercado de negocios pueda adquirir su producto, ¿no? O su servicio. Porque pues ellos no pueden controlar el tema del clima, de las condiciones geográficas que hay en la zona, ¿no? Si es una zona fría, cálida, cómo son los cambios bruscos en cuanto al ambiente, si es una zona, por ejemplo, de huracanes, eh, si hay agua o no hay agua, si el clima es muy cambiante o no, si están acostumbrados a temas geográficos de, de algún ecosistema en particular. Ajá. Entonces, todo esto de la variable geográfica también se tiene que determinar en una estrategia, pensando que pues una empresa va a entrar a estos mercados de negocios. También tenemos como variable no controlable, pues, este factor de la tecnología, ¿no? La tecnología hemos visto que ha ido en constante evolución, sufre cambios constantes muy rápidos, tiene una adaptación también muy rápida en relación tanto al comprador como al vendedor, se adapta rápidamente al mercado, se adapta tanto al mercado de negocios como al mercado individual, digámoslo así, ¿no? Entonces, no se puede controlar el avance de la tecnología, porque esto también pues tiene que ir todo el tiempo monitoreándose, verificándose, supervisándose, ¿no? Sobre todo si es una empresa que se dedica a vender bienes tecnológicos, algún hardware, software o algún aparato, ¿no? Tiene que estar a la vanguardia de los elementos tecnológicos y no solamente pensando que va a vender alguno de estos elementos tecnológicos, sino que también para producir, para poder distribuir, para poder llevar a cabo una buena campaña de marketing, ¿no? Las redes sociales, qué nuevas herramientas tecnológicas están saliendo, cómo se están utilizando, cómo se están adaptando al entorno, cómo es que las nuevas empresas o tu competencia las están utilizando. Todas esas variables, pues por supuesto, no dependen de, de la empresa. Por el contrario, ellos también tienen que adaptarse a este vertiginoso cambio o adaptaciones que sufre la tecnología y que en todo momento tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que conocer, ¿no? En el caso de la educación, por ejemplo, aunque ahorita regresemos a clases, muchas escuelas seguirán con, con estos temas de las aplicaciones, eh, por aplicaciones tecnológicas de entrega de actividades, por ejemplo, ¿no? Que es el tema de Classroom. Estoy seguro que aunque se regrese a clases presenciales, no quiere decir que se va a abandonar de lleno el Classroom, no, porque inclusive en términos de la pandemia, pues todos los profesores nos hemos ido adaptando, hemos utilizado esta herramienta constantemente y ya es eh, muy práctica, ya es parte de nuestro quehacer cotidiano en el sentido de la revisión, de la calificación y de la entrega de actividades, de evaluaciones. Entonces, no quiere decir que se va a dejar eh, de lado algún avance tecnológico o alguna referencia de algún dispositivo, ¿no? Por el contrario, es adaptarse, continuar, estar a la vanguardia de estas variables tecnológicas y continuar
en todo momento con ellas. Les digo, el Classroom ya estoy seguro, sin temor a equivocarme, que todos nosotros vamos a seguir utilizando el Classroom, aunque se regresen a clases presenciales, como les comento, ¿no? Y además, pues el Google, estas otras herramientas de Google como eh, Meet o alguna otra herramienta de tecnología de comunicación a distancia como Zoom o Teams, bueno, se seguirán utilizando para alguna asesoría, para si este nuevo modelo de educación híbrida que se intenta implementar en muchos países o que se está hablando ya de implementar en muchos países, porque pues además sufren cambios estos modelos en todos los ámbitos, ¿no? El modelo económico, modelo educativo, modelo político, y se adaptan también a estas variables que no pueden controlar, tienen que evolucionar y adaptarse en ese sentido. Entonces, como pueden ver, ya repasamos cuáles son las variables controlables y no controlables de una empresa y que se puede pensar en una estrategia de marketing a la hora de incursionar en un mercado de negocios. Si se piensa que, em, que es la misma forma vender en el mercado de forma individual, hacer esta especificación o esta estratificación de los individuos para la adquisición de los productos, pues está en un error porque no se puede hacer de la misma forma en el mercado de negocios que en el mercado eh, habitual, digamos, o individual, por llamarlo de alguna forma. Entonces, estas diferencias son muy marcadas, son muy notorias, obvias no, porque inclusive, como ya vimos aquí, en la conducta del comprador hay elementos que eh, son paralelos. Obviamente en el proceso de compra de negocios es mucho más complejo, influyen otros factores. Sin embargo, bueno, pues sí es importante hacer esta diferencia entre el mercado de negocios, cómo es que actúa este mercado de negocios, cómo es que es el proceso de compra en el mercado de negocios y sobre todo cómo influyen las variables tanto controlables como no controlables en ese sentido también a la hora de pensar en una estrategia de marketing.